de resumen de historia clínica, tenemos una paciente femenina de 29 años de edad que no tenía antecedentes personales desconocidos, ingresa por guardia, derivada de otra localidad, de otro nosocomio, por presentar un cuadro de alteración de la conducta con pérdida de conocimiento, por lo que se le realiza una tomografía en el lugar tratante inicial, digamos, en el primer lugar de atención, y evidencian una lesión tumoral o pseudotumoral, por lo que se la deriva para mayores estudios. Al ingresar la paciente por guardia, el médico de la guardia le pide la tomografía de cerebro sin contraste, y en este caso estamos viendo tanto imágenes axiales. Estos son planos, este es un poco más cefálico, digamos un corte más cefálico, una adquisición más cefálica, y esta es un poco más caudal. Esta es un poco más posterior, esta es un poco más anterior, pero lo que evidenciaban esta tomografía como hallazgo de interés eran dos imágenes que observaban francamente hipodensas, que bueno, se proyectaban una a nivel parietal izquierdo, ¿sí? Ahí la podemos ver, de límites bien definidos, bien homogéneo el centro de la lesión, y otra a nivel frontal, también izquierdo, también de límites bien definidos, ¿sí? De aspecto, podríamos decir, quístico, presentaba una densidad similar a lo que era el líquido cefalorraquídeo, ¿está bien? Ambas lesiones se acompañaban de un leve, podríamos decir, edema vasogénico adyacente. Dados estos hallazgos, a la paciente se le realiza una tomografía, se sugiere continuar el estudio, digamos, pero se le realiza una tomografía con contraste, y lo que evidencia esta tomografía con contraste básicamente son los mismos hallazgos, y que presentaba un muy tenue, muy discreto realce periférico ambas lesiones, ¿sí? Como lo podemos ver en todas las imágenes. Ahí podemos ver un poquito más del realce que presentaba a nivel de todo lo que era bien la periferia, un realce fino alrededor de ambas lesiones, ¿sí? Esta lesión, la que estaba proyectada más hacia anterior, digamos, sobre la región más o del lóbulo frontal, presentaba un aspecto como lobulado o racimoso, ¿sí? Y bueno, podíamos ver también el discreto edema vasogénico adyacente. Posteriormente a la paciente se le realiza la resonancia magnética de cerebro, que se le realiza también con contraste. Y acá podemos ver en planos axiales, yo puse lo de la lesión más, digamos, anterior, o en la región frontal, el más grande, y acá atrás puse la segunda lesión, pero en realidad lo puse como para que se vea que las dos lesiones presentaban el mismo comportamiento en las imágenes. Y lo que podíamos ver, ahora sí un poco más delimitado, mucho más delimitado, era una lesión predominantemente quística, de bordes bien definidos, y que presentaba un aspecto racimoso, ¿sí? O con lobulaciones en la periferia. Esta lesión se acompañaba, como vemos en secuencia, esta es una secuencia en un plano axial, una secuencia T2, como se acompañaba de un edema vasogénico adyacente. Esta es una lesión, esta es una secuencia FLAIR, que ahí podemos ver el edema vasogénico adyacente. Se presentaba, acá vemos la caída de la señal, que digamos nos confirma el hecho de que se trataba de líquido dentro de la lesión, y que presentaba un discreto imagen nodular, o una pequeña imagen nodular dentro de la lesión, ¿sí? Lo podemos ver justamente en imágenes T2 FLAIR, y si no, como lo podemos ver en esta secuencia, que esta es un T1, ¿sí? Podemos ver los límites bien definidos, un poco el edema vasogénico adyacente, y bueno, acá la misma lesión, pero en la región parietal, digamos, la segunda lesión. En las secuencias de difusión, podemos ver que esa imagen nodular que existía dentro de las lesiones quísticas más grandes, digamos, de esta lesión quística, presentaba una, podríamos decir, restricción relativa a la difusión, ¿sí? Y en secuencias de gradiente de eco no presentaba áreas de susceptibilidad magnética en su interior, ¿sí? Aún así se veía el edema vasogénico adyacente de dichas lesiones. En las secuencias contrastadas, también por resonancia magnética, podemos ver otra vez y un poco mejor lo que era el realce periférico, ¿sí? O que presentaban ambas lesiones. Acá lo podemos ver, se ve muy claro en esta lesión en la región parietal, se ve también el edema vasogénico adyacente. Acá también podemos ver un poco el realce, ahí lo podemos ver bien, cómo se ve, perdón, no estaba usando el puntero. Ahí lo podemos ver cómo se ve todo el realce periférico de la lesión, sin realce de su estructura interna, o ese punto o esa imagen nodular que veíamos dentro de la lesión.
Bueno, el diagnóstico en este caso fue de neurocisticercosis, ¿sí? Y la neurocisticercosis como tal es una infección parasitaria intracraneal que está causada por una tenia, la tenia solium, y esta es la parasitosis más frecuente del mundo. En general, cuando se presenta, del 60 al 90% presentan afección del sistema nervioso central. Está producida por larvas enquistadas de la tenia solium, perdón, que se adquieren mediante contaminación fecal oral, ¿sí? Los lugares predominantes o de mayor predilección de esta tenia es el sistema nervioso central, los ojos, los músculos y por último el tejido celular subcutáneo. En general, en el sistema nervioso central tienen múltiples lugares donde afectan y el más frecuente de todos es el espacio subaracnoideo, es decir, son lesiones en realidad extraaxiales, ¿sí? También pueden presentarse a nivel intraventricular, por ejemplo. Cuando se presentan estos casos, suelen ser solitarios en el 20 al 50% de los casos y en el resto suelen ser múltiples, pero cuando son múltiples no suelen presentar un gran número. Si bien existe la posibilidad de que se presenten como un gran número de lesiones, no suelen ser muchos los números de lesiones que uno suele encontrar. Y algo que es interesante recalcar es que en general cuando se presenta esta lesión genera una respuesta inflamatoria alrededor de lo que es el quiste como tal, y esta respuesta inflamatoria puede hacer que se sellen los surcos corticales y esto va a hacer que las lesiones parezcan que son lesiones intraaxiales, es decir, lesiones del parénquima cerebral. Y esto está muy bien graficado en este esquema, que este esquema es del libro de Osborne, donde podemos ver cómo señala la flecha, ¿sí? Que el edema que se produce dentro de, digamos, o adyacente a la lesión lo que provoca es justamente el cierre de ese surco cortical. Entonces, la apariencia, acá lo podemos ver en nuestra paciente, en un plano coronal, como impresiona que la lesión fuese intraaxial. Yendo a lo que es la neurociticercosis y el diagnóstico en imágenes, digamos, el aspecto más representativo, el hallazgo en imágenes más representativo o que nos debe hacer pensar de que estamos frente a una neurociticercosis, son justamente estas lesiones de aspecto quístico que presentan un punto o un nódulo en su interior. En general están, como dije anteriormente, ubicados en los espacios subaracnoideos de la convexidad y suelen tener estas imágenes quísticas un aspecto racimoso. La neurociticercosis como tal, digamos, o la larva como tal, presenta estadios, digamos, varios estadios, tanto en anatomía patológica, que tienen su correlación en lo que son los estudios por imágenes. Acá yo hice un pequeño cuadro que resumen estos hallazgos y uno cuando habla de la, digamos, de la etapa vesicular, es decir, habla de, tenemos una larva viable, vamos a encontrar la larva y el escólex, que el escólex sería lo que nosotros vemos como el punto dentro del quiste, y los estudios por imágenes vamos a ver justamente eso, un quiste con un punto que en general no tiene edema ni realce, ¿sí? Cabe mencionar, antes de continuar, que pueden existir varios quistes que presenten distinto estadio evolutivo dentro o en el mismo paciente, ¿no? Después tenemos digamos, lo que sería el estadio vesicular coloidal, que en este caso ya la larva entra en degeneración y acá aparece lo que es una inflamación intensa. Y lo que vamos a ver en los estudios con imágenes es un realce en anillo de la lesión quística y suele haber edema vasogénico adyacente. Después tenemos la etapa granular, donde ya empieza a haber curación, el quiste empieza a envolver el edema y esto lo vamos a ver con justamente eso, débil realce periférico y la disminución del edema vasogénico adyacente. Y por último tenemos el último estadio, que sería el nodular calcificado, donde ya tenemos un nódulo fibrocalcificado en patología y en estudios por imágenes vamos a ver justamente la calcificación tanto en resonancia como en tomografía computada. Yendo a lo que son los diagnósticos diferenciales que uno podía plantear, acá, digamos, estos diagnósticos diferenciales están basados en los hallazgos por imágenes de esta paciente. ¿Qué quiero decir? Que digamos, no se incluyen diagnósticos diferenciales con la neurocisticercosis intraventricular, por ejemplo. Pero dentro de lo que son hallazgos que uno podría encontrar por imágenes, por similitudes de imágenes o por similitudes de localizaciones de la patología, podemos encontrar abscesos, por ejemplo, que los abscesos se van a comportar como vemos en este caso. Si estas son imágenes donde se presentan dos lesiones que presentan bordes bien delimitados con significativo edema vasogénico adyacente. Esto es una resonancia magnética ponderada en T2. Acá tenemos un T1 post-contraste que presenta un significativo realce en anillo periférico ambas lesiones. ¿Cuál es el dato, digamos, que por ahí diferencial más significativo acá? La intensidad de señal dentro de la lesión y la ausencia, digamos, de lo que decíamos recién de este nódulo dentro del
quiste, ¿no? Pero lo más importante también es tener en cuenta que estas lesiones, los abscesos, suelen presentar una franca restricción a la difusión, bueno, en secuencia justamente de WI y su correspondiente mapa de ADC, ¿sí? Pero también veamos el significativo edema vasogénico que existe en la lesión y la intensidad de señal francamente heterogénea digamos, y disminuida en comparación a la imagen de neurocisticercosis que presentaba esta paciente con abscesos, ¿no? Tiene una intensidad de señal más bien de ISO a hipointensa en su interior. Por otro lado, podemos pensar en tuberculomas, por ejemplo, que también son lesiones. Digamos, el tuberculoma es como una lesión o la forma parenquimatosa más común que presenta la tuberculosis y en general estas lesiones, si bien también pueden ser múltiples, suelen darse en pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Entonces, en cuanto a la lesión en sí, suele ser una lesión francamente heterogénea, acá lo podemos ver señalado por la punta de flecha, que suele presentar un intenso realce a predominio periférico tras la administración de contraste y también presenta un significativo edema vasogénico adyacente, ¿sí? El punto creo que también muy importante es tener en cuenta que, digamos, estamos frente a un paciente que es inmunocomprometido. Como dije anteriormente, los tuberculomas pueden ser únicos o múltiples, pero en general presentan este típico realce en anillo. Por otra parte, pensar en la hidatidosis o en la equinococosis. En general, cuando hablamos de hidatidosis, uno siempre va a ver imágenes de aspecto quístico, predominantemente quístico, como lo podemos ver acá. Esta es una imagen ponderada en T1 y podemos ver la imagen francamente hipointensa, ¿sí? Un interior hipointenso, un borde francamente reactivo, ¿no? Alrededor de la lesión y en secuencias T2 lo que podemos ver también es una imagen que si bien impresiona ser francamente o predominantemente homogénea, presenta una discreta heterogeneidad en la porción más declive. Esto es bastante característico de lo que es la hidatidosis, pero el punto quizás más importante es que no presenta este nódulo mural o este nódulo dentro del quiste como sí presenta la neurocisticercosis. En mucha de la bibliografía también, dependiendo la del paciente, se menciona el hecho de que existan metástasis cerebrales y esto de las metástasis está dado por lesiones múltiples córtico-subcortical o de ubicación periférica a nivel del encéfalo que uno podría pensar en una neurocisticercosis. Bueno, primero que nada, la edad del paciente va a ser lo que nos ayuda a excluir el diagnóstico. En nuestro caso, la paciente tenía alrededor de los 20 años, entonces ya el hecho de las metástasis queda prácticamente excluida, pero en cuanto a los hallazgos en imagen, las metástasis en general, la mayoría de las metástasis se presentan como imágenes múltiples que presentan un franco realce tras la administración de contraste, ya sea en tomografía o en resonancia magnética, y una característica es que tienen un significativo edema vasogénico adyacente y no suelen presentar restricción a la difusión de agua. Pero tener en cuenta que cuando uno habla de metástasis en general está hablando de pacientes añosos. Bueno, muchas gracias. Acá dejo un poco la bibliografía que utilicé para preparar este caso.